Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy día conversaremos sobre el reino protista. A partir del reino protista se encuentran los organismos eucariotas. El reino protista está constituido por seres unicelulares y multicelulares, pero estos seres no forman tejidos. Los protistas están en relación con el hombre generalmente. Hay temporadas donde unos zancudos llamados anápoles son transmisores de la enfermedad de la malaria o el paludismo. Transportan un microbio del reino protista llamado plasmodium y contagian a los seres humanos de esta enfermedad. También se utilizan algunos ejemplares del protista en los alimentos. En un ceviche generalmente cuando nos ponen esa hierba verde, nos están poniendo yuyo, que es una alga que está en el mar peruano y que pertenece también al reino protista. El reino protista, llamado también prototista, contiene a todos aquellos organismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de algunos de los otros reinos eucariotas. Estos reinos son el reino fungi, que es el reino de los hongos, el reino animalia, que es el reino de los animales, y el reino plantae, que es el reino de las plantas. Son reinos eucariotas, pero el reino protista no puede estar metido dentro de ellos en su clasificación. Los protistas son organismos eucariotas, es decir, tienen células con núcleo. Son autótrofos, generan su propio alimento a partir de la fotosíntesis, o heterotrótrofos, necesitan alimentarse de sustancias orgánicas ya procesadas. Muchas formas unicelulares presentan simultáneamente los dos modos de nutrición. Algunos se reproducen en forma sexual y otros en forma sexual. Los protistas se clasifican en dos grandes subdivisiones, en algas y en protozoos. Las algas son las que tienen nutrición autótrofa, es decir, van a elaborar su propio alimento a través de la fotosíntesis. Y los protozoos son microorganismos que tienen nutrición heterotrótrofa, es decir, van a elaborar su energía a partir de alimentos que consumen. Las algas son organismos autótrofos, realizan fotosíntesis. Pueden ser unicelulares o multicelulares. Carecen de órganos y tejidos, y por lo que no se les considera plantas. Poseen pigmentos fotosintéticos. Dentro de ellos, por ejemplo, la clorofila, que viene del cloroplasto. Las algas, de acuerdo a su color, se van a clasificar en algas verdes. Las algas verdes son de la división de la clorofita. La célula clorofita es eucariota. Sus pigmentos, especialmente la clorofila, se encuentran en los cloroplastos. Las algas verdes más simples son unicelulares, aunque las más evolucionadas poseen relación pluricelular. Viven en lugares húmedos. Su reproducción puede ser asexual. Uno de los ejemplares de estas algas es la lechuga de maíz. También tenemos en la división de las algas rojas. Estas algas rojas son del
de la división de las rhodofitas. Estas son mayormente marinas. Son células eucariotas. Su característica es la presencia del pigmento rojo, que se llama ficoritina. Estos pigmentos generalmente se obtienen por la absorción de las ondas de luz del sol, específicamente de las ondas de los rayos infrarrojos. Algunas están cubiertas por sustancias gelatinosas como el agar-agar, el cual tiene bastante uso comercial. Una de estas algas importantes es el yuyo. Otras algas son las algas pardas. Estas algas pardas están dentro de la división de las faeofitas. Estas viven en aguas frías a lo largo de las costas rocosas. Están expuestas al aire durante la marea baja. Estas algas poseen un pigmento que le da un color pardo oscuro. Una de las características de estas algas es que son bastante grandes en su tamaño y muchas de ellas sirven como abrigo y alimento para muchos animales marinos. Un ejemplar de estas algas es el sargassum. También tenemos las algas doradas. Estas algas doradas pertenecen a la división de las crisofitas. En estas algas generalmente viven en ríos y mares. El ejemplar más importante de estas algas son las diatomeas. Las diatomeas presentan diferentes formas y viven dentro de una concha que es su pared celular, que le da rigidez y apariencia cristalina. Las algas inician la cadena alimentaria en el agua. Forman el plancton a partir de las bacterias unicelulares. Oxigenan el agua a partir de las aguas uni- y pluricelulares. Elaboran alimentos para peces de acuarios a partir de algas pluricelulares. Sirven como materia prima para los medios de cultivo a partir de la alguina, de las algas rojas y de las algas pardas. Las algas tienen una gran aplicación en la industria. Estas algas sirven, entre otras aplicaciones, para fabricar pulidores. Estos pulidores se obtienen a partir de los exoesqueletos de las diatomeas. También sirven para la obtención de pinturas reflejantes. Estos también se obtienen a partir del exoesqueleto de las diatomeas y estas se usan como pigmentos. Las algas también sirven para obtención del gel para usos domésticos a partir de las algas pardas y rojas. Se utiliza también para la extracción de yodos a partir de las algas pardas. Muchos medicamentos se elaboran a partir de algas. Para el control del peso, por ejemplo, a partir de los kelps de las algas. También sirven para elaborar platillos, ¿no? A partir de las algas rojas. Otra de las aplicaciones importantes de estas algas es la obtención del gas más puro que existe, el gas metano. Y esto se da a partir de las algas pardas. También, lamentablemente, las algas producen nocividad, es decir, contaminan, ¿no? La marea roja es una contaminación de las algas. En este Las algas espacio son uno de los tipos de te organismos dejo más para diversos que que tú existen. puedas Forman observar parte un del reino vídeo de los protistas. donde Las algas no son propiamente reforzarán plantas, aunque aún como más las plantas todavía sí hacen la la explicación fotosíntesis. que vengo haciendo hasta el momento. Son seres que se nutren de manera autótrofa. Solo necesitan de una fuente de carbono inorgánica, como el dióxido de carbono y la luz solar.
Son seres muy diversos, que oscilan desde tamaños microscópicos, como pueden ser las algas unicelulares, que son las que forman el fitoplancton, hasta llegar a ser algas de más de 50 metros de largo. Este grupo de organismos se diferencia de los protozoos en varios aspectos estructurales y fisiológicos. Las algas poseen cloroplastos, lo que les da la capacidad fotosintética. A diferencia de los protozoos, las plantas presentan una pared celular de composición similar a las células vegetales. Además pueden ser unicelulares, multicelulares o en ciertos casos pluricelulares. Su cuerpo vegetativo es una estructura llamada talo, la cual está constituida por múltiples células del mismo tipo. Viven en ambientes predominantemente acuáticos, donde constituyen la base de la cadena trófica. Otro aspecto importante en la morfología de las algas es la presencia de flagelos. Anatómicamente, las plantas presentan un tejido vascular, xilema y floema, que les permite mover nutrientes y minerales a través de su cuerpo, mientras que en las algas el intercambio de funciones se da principalmente a través de la membrana, por difusión o transporte activo. La reproducción puede ser asexual y sexual. La ficología es la rama de la botánica que se dedica al estudio científico de las algas. Además de su importancia científica, las algas brindan más del 50% del oxígeno para los humanos. Y bueno, en las clasificaciones de las algas nos encontramos con las algas verdes. Estas pueden ser unicelulares o multicelulares. Tienen una tendencia a ser sésiles y flotadoras. El pigmento que poseen es la clorofila, por cual tienen este color verde, y pueden estar en agua dulce o salada. Las algas rojas son seres multicelulares que viven en las aguas saladas tropicales. Son rojas por un motivo. Muchas veces estas están a grandes profundidades y su pigmento es la ficoeritrina, que permite captar las longitudes de ondas rojas que les dan su color. Las algas pardas son superdiversas. Estas además son macroalgas que crean bosques marinos. Se encuentran en aguas frías como en el Ártico y su pigmento es la fucosantina. Dinoflagelados. Son bioluminiscentes que viven en forma simbiótica con otras especies, formando una endosimbiosis. También algunas de ellas son tóxicas, algo que las hace diferentes a las otras algas. Para ir terminando, entonces ahora hago un resumen de los tipos de algas que hemos conversado. Tenemos las algas pardas, que contienen pigmentos marrones que ocultan la clorofila. Las algas verdes, que contienen sobre todo clorofila extraída del cloroplasto. Y las algas rojas, que tienen un pigmento rojo que también ocultan la clorofila. Por el momento, esto es toda la información que tenemos para esta sesión. Hasta aquí terminamos. Buenas tardes y será hasta una nueva oportunidad.